Hola a todos, voy a compartir con ustedes lo que estuvimos haciendo de escuela en casa con mi niño de 6 años. Para español estuvimos leyendo este libro, Juan y María en los Estados Unidos, y es un libro muy interesante de estos dos niños. Vienen aquí diferentes temas, entonces van a Estados Unidos y viene hablando, por ejemplo, aquí hablan del Paso, aquí de Nuevo México, y luego van a esta caverna. Entonces hablan un poco del país y de una vez está practicando mi niño su lectura en español. Y luego, como siempre, estuvimos trabajando en este libro y que ya lo acabó. Estuve trabajando con cursiva. En esta ocasión dejé que no escribiera esta parte. Esto fue un repaso. Estuvo subrayando el verbo aquí. Y luego aquí tenía que ver cuál verbo correspondía con cuál dibujo. Y esto es acerca de los mensajes. Tenía que ver esto que correspondía aquí. Más trabajar con cursiva. Y luego aquí estuvo leyendo lo que son los sustantivos propios y cuáles son los comunes. Contestó estas preguntas. Aquí separó estos sustantivos entre propios y comunes. Aquí también es lo mismo de sustantivos propios y comunes. Y luego este es un repaso a través de lo mismo, lo que estuvimos trabajando durante la semana. Aquí estuvimos, este es como el autoexamen, es lo mismo, unas preguntas, aquí causa y consecuencia. Estas son las palabras que significan lo contrario, como quieta e inquieta. Qué verbo corresponde a qué dibujo, más acerca del mensaje, practicar cursiva. Estas son unas palabras que le dicté utilizando las sílabas jeji. Tenía que ver con cuál, si iba con J o con G. Por ejemplo, aquí nada más se equivocó con jirafa, la escribió con G y era con J. Y luego después de eso pues hizo el examen, que es más o menos lo mismo material que estuvo practicando aquí en su libro de español. Para inglés estuvo practicando lectura en inglés con este libro como siempre. Estuvo leyendo un capítulo de la historia que le tocaba. Luego estuvimos trabajando en su libro, que también acabó esta semana pasada. Estuvo viendo la diferencia o cuándo utilizar esta o esta palabra, que en general significan lo mismo, pero tienen que ver cuándo la van a utilizar. Una es para pedir permiso y otra es cuando alguien puede hacer algo. Y luego aquí también estas palabras, cuando se utilizan, cuando son plurales o cuando no, o varias personas, y aquí es lo mismo. Estas palabras también, cuando utilizarlas, y es lo que estuvo practicando. Aquí esta hoja nada más se la dieron como para colorear. Y luego este es un repaso de lo mismo. Y luego el autoexamen, aquí estuvo viendo que subrayara las frases. Y estas son cómo empiezan las frases. Aquí tenía que seleccionar cuál de estas dos palabras correspondía, o de todas estas palabras que vienen aquí, cuál correspondía en cada oración. Aquí estas son palabras que pueden tener dos significados. Entonces seleccionó cuál correspondía en cada oración. Y lo mismo aquí, son palabras que tienen dos significados diferentes. Y pues hizo el examen, que es más o menos igual que este material que estuvo trabajando. También estuvimos utilizando este juego que conseguí. Son 4 juegos en uno solo. Y estuvimos trabajando con sinónimos y con las partes de una oración. Por ejemplo, este es el de sinónimos. Se reparten las tarjetas a todos por igual, o hasta que se acaben todas las tarjetas que hay. Y luego se empieza, esta es la primera tarjeta, aquí dice yo tengo la primera tarjeta, ¿quién tiene el sinónimo para correcto? Entonces va a seguir la persona que tenga el sinónimo para correcto, y luego preguntan quién tiene otro sinónimo diferente, y así van juntando las cartas. Estuvimos trabajando con lo que son los sinónimos. Le gustó mucho este juego a él. También estuvimos trabajando con las partes de una oración. Por ejemplo,
Aquí está este, que habla, esto es para verbos, adjetivos, todo eso. Y es más o menos del mismo, las mismas reglas para jugar este. Como les digo, este le estuvo gustando mucho, el mismo me pidió que lo jugáramos. Y por último, para inglés, conseguí estas fichas o estas letras de madera y las utilizamos para que estuviera escribiendo o deletreando algunas palabras que tenía que practicar cómo se escribían. Para matemáticas estuvimos jugando el mismo juego, pero en este caso estuvimos jugando sumas y valor posicional. Y es más o menos igual que el otro que les mostré para inglés. Por ejemplo, aquí está el de las sumas. Entonces empieza la persona que tenga la carta que dice yo tengo la primera carta, y luego ya viene aquí quien tiene, por ejemplo en este caso 40 más 13, entonces seguiría la persona que tiene 53 aquí arriba y luego preguntan una suma diferente. Estuvimos trabajando con esa y también con valor posicional. Y como les mencioné, este juego le gustó mucho a mi niño. Aquí está el de valor posicional. Dice yo tengo la primera carta. ¿Quién tiene el número que tiene un 9 en las decenas y un 0 en las unidades? Y bueno, es un 90, ¿verdad? Entonces sigue la persona que tiene un 90. Y luego ya pregunta otro diferente. Vienen hasta números de miles en estas tarjetas, y es lo que estuvimos jugando con él. También esta semana estuvimos jugando muchos juegos. Estuvimos usando este juego para trabajar con sumas y restas, y tenemos que resolver las tarjetas. Se reparten 5 tarjetas, resolvemos la operación que se nos da y ponemos una ficha del color de nuestro equipo en el tablero, y el que consiga 5 fichas seguidas pues gana. Y luego pues estuvo trabajando en su libro con estas operaciones, es una por día. Y esta semana, como metimos más juegos, pues no nos alcanzó el tiempo para que hiciera el examen, pero ya lo hará la próxima semana. Y luego estuvo trabajando en estos ejercicios, estuvimos viendo fracciones. Aquí puse una palomita en las que sí mostraban lo que era un medio. Por ejemplo, estas sí son exactamente iguales estas. Entonces sí son un medio cada una, pero por ejemplo aquí se nota que esta parte es mucho más grande, por lo que no es un medio. Lo mismo con estas que son un cuarto. Aquí nada más coloreó lo que les decía. Aquí un medio tenía que colorear en cada uno. Aquí un cuarto. Aquí coloreaba aquí un medio y un cuarto. Y luego ya tenía que ver cuál era más grande, si un medio o un cuarto. Aquí nada más tenía que juntar cuál correspondía. Por ejemplo, este es un medio, corresponde aquí con un medio. Así con todos los dibujos de las fracciones. Y este también es igual. Aquí estuvo viendo, por ejemplo, que 1/3 y 2/3 hacen un entero. Y así sucesivamente, 2/8 y 6/8, un entero. Y esto es más o menos lo mismo. Estos son 2/3, le falta 1/3 para juntar un entero. Y bueno, esto fue todo lo que estuvimos trabajando esta semana pasada con nuestra escuela en casa. Todavía no hacemos ni historia ni ciencia porque estamos todavía desempacando cosas, pero estuvimos viendo unos videos del autobús mágico. Y bueno, eso fue todo lo que hicimos. Hasta la próxima.